Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Historia con el profesor Palomo. Volvemos a analizar lo que es la Guerra Civil Española y en esta ocasión vamos a centrarnos en lo que son ya los 3 últimos meses de la guerra, que constituye lo que conocemos como la cuarta fase de la guerra. Va a ser la más breve de todas, puesto que prácticamente ya desde la batalla del Ebro, pues el gobierno republicano tenía ya claramente la conciencia de que la guerra estaba perdida y que más tarde o más temprano era cuestión de tiempo que las tropas franquistas consiguieran conquistar el resto del territorio republicano. Recordemos que la República había quedado dividida a finales del 38, había quedado dividida en 2 zonas, por una parte Cataluña y por otra el centro sureste de la península, y que el intento de los republicanos de desgastar a las tropas de Franco en la batalla del Ebro había finalmente fracasado al convertirse esta en una batalla de desgaste. Bien, Franco en esta cuarta fase se va a plantear claramente que su objetivo es ganar la guerra. Se ha tomado su tiempo para conseguir ganar la guerra y en enero de 1939, derrotado el ejército republicano del Ebro, va a aprovechar esta debilidad para centrar su atención en la conquista de Cataluña. Sorprendentemente, aunque Franco pensase que aquí es donde más resistencia iba a haber a las tropas franquistas, finalmente la conquista de Cataluña va a ser algo rápido. La campaña, que se inicia en enero del 39, prácticamente apenas si dura un mes, y los catalanes, la inmensa mayoría de los soldados catalanes, en vez de defender el territorio, finalmente optan por huir, por salir de Cataluña y dirigirse a la frontera francesa. De ahí que todo lo que es el ataque franquista primero se centre sobre la conquista de Tarragona, posteriormente de Barcelona y finalmente las tropas de Franco se dirijan hacia la frontera. Hay que tener en cuenta, es evidente, que ya en esta fase de la guerra la superioridad militar en material de guerra, en aviones, en tanques, en artillería, es total para las fuerzas de Franco y es mínima para lo que es la República. Ya nadie confía en ellos, la Unión Soviética les ha abandonado, Francia y Gran Bretaña hacía tiempo que no apoyaban para nada a la República. Incluso a finales del 38 ya se habían despedido las brigadas internacionales, viendo que la guerra estaba prácticamente terminada. La conquista de Cataluña, por tanto, a pesar del arraigo anarquista que había en esta región, pues prácticamente va a suponer un paseo para las tropas de Franco. De tal manera que el 28 de enero de 1939 las tropas de Franco ya pasean por lo que son las Ramblas de Barcelona y termina así lo que es la guerra para Cataluña. Hay que tener en cuenta que aunque mayoritariamente la población es de izquierdas, pero también había una significativa población de derechas, gente de clase media, empresarios, personas de defensa de lo que son los valores religiosos católicos que recibieron con euforia y con alegría la entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Barcelona. Aquí vemos el paseo de los militares y los desfiles que se llevan a cabo en la ciudad de Barcelona. Pues bien, el hecho de que el ejército franquista avance con rapidez no impide que buena parte de todo lo que era el establishment de la República, los cuadros medios de la administración, los políticos, los militares de graduación, todos ellos intenten huir y salir por la frontera lo antes posible. El hecho de que haya casi 500.000 de personas que intenten salir de España hacia Francia colapsa lo que es la salida, colapsa los puestos fronterizos y provoca una enorme riada de población que sale con lo que tiene o con lo imprescindible. Aquí podemos ver cómo se formaban enormes colas de personas que intentan salir, que intentan huir de la llegada de las tropas franquistas, presuponiendo la represión y probablemente la muerte que eso conllevaría. El exilio republicano, en principio, cuando llegan a la frontera, lo primero que hacen los gendarmes franceses es desarmar a todos los soldados que llegan, les obligan a abandonar las armas y luego les van a ir distribuyendo
a lo largo de lo que es la frontera. En cualquier caso, las fuerzas del orden franceses van a tratar a los españoles republicanos no como auténticos refugiados políticos, sino como posibles delincuentes. Temen el contagio de la ideología izquierdista que traen estos republicanos, temen el contagio hacia lo que es su población francesa y van a aislar por completo a lo que son especialmente a los hombres y los van a mantener en campos de concentración, en campos de retención para evitar que se contagie su ideología o incluso sus enfermedades con lo que es la población francesa. De tal manera que muchos de los refugiados se ven obligados a regresar al final a España, vistas las condiciones en las que son tratados en Francia. Bien, una vez que cae Cataluña en enero, la situación de la República se vuelve desesperada. Ya todo el mundo está convencido de que la guerra, aunque se quiera resistir, prácticamente es imposible mantener, y en Madrid surge un militar, Segismundo Casado, que va a protagonizar un golpe de Estado en Madrid. Va a ser secundado incluso por políticos como es el caso del socialista Julián Besteiro, incluso de otros socialistas que van a oponerse al gobierno de Negrín, van a sublevarse contra ese gobierno de Negrín y van a pactar con Franco, van a intentar hacer un pacto de rendición de Madrid. En principio la idea que tenían era conseguir de alguna manera que Franco respetase la vida de las personas que habían estado dirigiendo Madrid durante la guerra. Franco finalmente se niega a llegar a ningún tipo de acuerdo y los sublevados, visto que de todas formas no tienen otra opción, terminan rindiéndose y entregando Madrid a las tropas de Franco. De tal manera que Madrid, el 28 de marzo, es decir, 2 meses después de la caída de Cataluña, el 28 de marzo Madrid cae en manos de los franquistas. Por fin la capital de España era una ciudad franquista, pero para desprestigio de Franco no fue debido a su éxito militar o a su capacidad de conquista, sino simplemente que la ciudad se rinde. La rendición de Madrid va a reproducir las mismas escenas que hemos visto en Barcelona. La gente que era de derecha se lanza a la calle. Hay que tener en cuenta que en Madrid era significativo a la llamada quinta columna, es decir, aquellas personas que dentro del bando republicano eran simpatizantes y apoyaban al bando franquista, y ahora, una vez que la ciudad ha caído en manos de Franco, pues también se desata lo que es la alegría de estas personas. Caída Madrid y perdida Cataluña, pues prácticamente todo el mundo consideró que la guerra no tenía sentido continuarla, de tal manera que todo el frente del centro-sureste se desmorona y prácticamente todos los soldados abandonan sus armas y intentan huir hacia los pocos puertos que quedaban disponibles para poder salir. Hay que tener en cuenta que el ejército republicano en este momento se calcula que serían unos 500.000 soldados, 500.000 de soldados, es muy complicado moverlos y prácticamente la inmensa mayoría de ellos pues caerán en manos de las tropas de Franco. El 30 de marzo ya las tropas de Franco desfilan por la ciudad de Cartagena y prácticamente el último barco que consigue salir de la España republicana, el Stambrook, sale de Alicante ese mismo día 30 con los últimos refugiados republicanos, y ya una vez que se ha conseguido conquistar todas las ciudades que quedaban pendientes, se da por finalizada la guerra. Este es el bando oficial que emite el bando franquista sobre la victoria de la guerra, que se va a radiar a toda la población. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales
sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. La guerra había terminado, pero en realidad solo había terminado lo que eran las operaciones militares. Durante 40 años que duraría la dictadura franquista, cada 1 de abril se seguiría recordando que había una España que había sido vencida y otra España que era la vencedora. En cada desfile militar del 1 de abril de cada año de la dictadura, los republicanos que seguían existiendo en España, que tenían una ideología democrática, una ideología progresista o más liberal, pues tenían que seguir concienciados de que España no era un país libre. España tenía que seguir siendo lo que su vencedor en la guerra había decidido que fuera, un estado totalitario dominado, controlado y gobernado exclusivamente por una única persona, que era él, el generalísimo, como le gustaba llamarse, Francisco Franco. Bien, el triunfo del ejército de Franco durante esta cuarta fase, por tanto, va a ser fulminante y, como podemos comprobar, pues en apenas 3 meses todo el territorio republicano caería en manos de las tropas franquistas. Una vez vencido el enemigo, Franco tiene muy claro que tiene que continuar con lo que es su idea de crear un nuevo país, una nueva España, sobre unas bases completamente distintas a las que habían sido el régimen democrático de la República. En este sentido, ya en febrero de 1939, Franco había publicado una ley denominada Ley de Responsabilidades Políticas, donde se establecía que cualquier persona que perteneciera a una organización sindical o política de izquierdas, pues sería juzgado y condenado por desafección al régimen o por oponerse a lo que es el régimen unipersonal de Franco. También hay que tener en cuenta que esta ley establecía que no había ningún tipo de remisión de delitos cometidos en la guerra. Eso quiere decir que hasta 1969, es decir, 30 años después de acabada la guerra, todavía se podía juzgar a las personas por haber participado en la guerra o haber participado en delitos de sangre relacionados con la guerra. Eso por una parte. Luego también Franco, que ya empieza a ser denominado por todos el caudillo, un título que se autoconfiere él para simular o intentar parecerse a Hitler, al Führer o al Duce, a Mussolini, pues él va a denominarse el caudillo. Y también en estos años, en el año 38, había emitido ya una de las primeras leyes de corte fascista denominada el Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo era una ley que intentaba regular lo que eran las relaciones laborales en España, que imita prácticamente, casi copia y reproduce lo que es la Carta del Lavoro que había hecho Mussolini en Italia, y en ella lo más significativo es que para la España franquista las relaciones laborales se basan sobre la obligación del trabajo. Se entiende el trabajo no como un derecho, sino como una obligación, y en ese sentido no se permite el derecho a huelga. Se suprime por completo este instrumento que tenía la clase trabajadora para poder presionar y conseguir sus reivindicaciones. Entonces, esto que estamos viendo ya es lo que está, anticipando lo que va a ser el desarrollo de todo lo que son las leyes franquistas, que van a ir conformando poco a poco lo que es un Estado totalitario. Bien, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y os espero en el próximo. Hasta luego.